¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y hoy estamos comenzando un nuevo tutorial de 3D Max. Si conocen mi canal pueden ingresar y pueden ver que hay muchos más videos, no solo de 3D Max, sino un montón de otros programas más. Si tienen alguna duda o consulta me pueden consultar y trato de ayudarles. Bien, abajo de la descripción ahí está el canal y pueden suscribirse, y también está, bueno, ahí es donde también están los demás tutoriales. Bien, lo que vamos a ver hoy es cómo funciona en general la interfase de 3D Max. Vamos a empezar a ver las herramientas básicas y fundamentales para cuando estemos dibujando en 3D Max. Comencemos. Bueno, al principio vamos a tener estas cuatro pantallas donde vamos a ver la vista superior, vista izquierda, vista frontal y vista perspectiva. Nosotros estas vistas, si seleccionamos una en particular, podemos sumirla, desumirla. Inclusive si seleccionamos alguna de las vistas y presionamos aquí, vamos a tomar esa vista como la general. Ahora está en Realistic, eso significa que si vengo acá a la geometría y hago por ejemplo un box de cualquier tipo, se va a ver como realístico, pero puedo poner Shaded y va a cambiar. Ahí si se fijan como que le saca un poco de sombra, y acá se ve en otro tono y hay un montón de formas de verlo. Por lo general no les recomiendo tenerlo en Realistic porque les come más memoria, y las luces, o sea, la ventaja es que con el Realistic si empiezo a poner luces se ven como son las luces, pero puede hacer que el 3D Max se cierre y pierdan todo o empiecen a tener problemas o se trabe o lo que sea. Así que les recomiendo tenerlo en Shaded, que está bueno. Bien, cuando hagan alguna figura tenemos esto, lo que es el grid. El grid se activa desde el botón G, lo podemos activar y desactivar, que nos va a servir como plantilla para dibujar cosas. Algo fundamental de 3D Max al principio es definir las unidades que uno va a trabajar. Generalmente si uno dibuja en metros, definir que 3D Max está en metros, milímetros, centímetros o lo que fuera. Para eso vamos a ir a Customize, Unit Setup. Esto se configura una vez y nunca más. Acá vamos a poner en las unidades que ustedes están trabajando, en este caso por ejemplo metros, y acá en System Unit Setup también hay que modificar aquí y poner en la unidad que estamos trabajando. Bien, le damos OK, OK y ya está. Después con esto, lo bueno es que acá nos van a decir en qué unidades tenemos los objetos. Si seleccionamos por ejemplo con este, vamos a seleccionar los objetos. En este caso selecciono, me dice que es un box, que le puedo cambiar de nombre, por ejemplo que esto sea una silla, si fuera una silla, y ahí le escribo ahí. Y si vengo a esta solapa acá me va a decir las medidas de este objeto y los segmentos. Los segmentos van a ser las divisiones que yo pueda ponerle a este objeto para hacerle diferentes transformaciones. Bien, vamos a seguir con esto. Acá se presiona aquí, voy a poder ver qué objetos tengo en la escena, y por ejemplo si quiero seleccionar las cámaras, selecciono así, me va a mostrar todas las cámaras. Selecciono así, me va a mostrar todas las luces, en este caso no tengo, y ahí cada cosa. Por ejemplo si quiero seleccionar la silla, le doy doble clic y ahí ya me la seleccionó. Otra forma de seleccionarlo es con este de aquí. Si presionamos y extendemos tenemos diferentes formas de seleccionar, en círculo por ejemplo, y ahí nos hace de esta forma. Y para seleccionarlo, como está seleccionado que tiene que estar todo el objeto adentro, si hago así y no entra todo el objeto, no lo va a seleccionar. Ahora si yo selecciono aquí y lo pongo de ese modo, si selecciono medio objeto lo va a seleccionar. Ahí me va a seleccionar solo este objeto. Para moverlo lo voy a utilizar con esta herramienta de aquí. Voy a agarrar cada vértice que quiera, Z, X e Y, o inclusive desde aquí puedo moverlo. Bien, algunos casos suele suceder que si yo tengo el objeto acá, quiero correrlo de acá para allá una cantidad de coordenadas específicas. Si yo presiono aquí, se ponen todos en 0, entonces eso me va a permitir, por ejemplo, moverlo. Ahora como lo dice abajo, no sé qué medida tiene, pero por ejemplo, moverlo en X 200 metros, y ahí me lo corrió 200 metros. Bien, y así también con X, Y y Z. Perfecto. Vamos a ver otra cosa, rotar. Seleccionamos el objeto y de esta forma rotamos. Ahora a veces queremos rotarlo en algún ángulo en particular, y para ello, si se fijan, es muy difícil encontrar el ángulo exacto, pero si seleccionamos aquí, que esto es como un snap o un no snap como en AutoCAD, nos va a permitir hacerlo en ángulos que en este caso es cada 5 grados, y ahí vamos a poder hacer por ejemplo de acá pasarlo a que sea 140, o si se quiere 180, o el ángulo que uno quiera. Bien,
Después lo que vamos a ver es nos va a servir para escalar los objetos. Lo vamos a agrandar y achicar. El objeto, si lo agarramos del medio, nos va a agrandar o achicar proporcionalmente. Acá inclusive lo podemos hacer de aquí abajo también. Ahora si podemos ir a uno de los lados, podemos tomar en X, en este caso en Y y en Z, que se agrande solo en Y y en Z, que se agrande solo en X y en Z, o que se agrande inclusive en X y en Y solo. Y ahí se puede ver. Para panear esto, si presiono el Alt y el botón del pan o el botón de scroll, si lo presiono en el mouse, voy a poder rotar de este modo la escena. Bien, vamos a pasar, ¿qué otras cosas les pueden servir? Esto lo vamos a setear. Bien, en este caso también lo que tenemos es lo siguiente. En algunos casos acá yo tengo para agregar objetos, que en este caso estos son los box, hacer un cono, hacer una esfera, y acá yo le puedo cambiar, como le decía, los segmentos, más segmentos o menos segmentos. Ahí 4 segmentos se hace que ya no es una esfera, pero más segmentos ya es una esfera, y hay un montón de objetos más. Inclusive acá tenemos otros objetos como puertas, que podemos agregarlas. Esto después lo vamos a ir viendo. Luces, cámaras y un montón de objetos más. Por ejemplo, si agrego una cámara, ahí le vamos agregando, puedo definirle el tipo de lente, cómo es la cámara, todas las propiedades, que eso lo vamos a ver en otros tutoriales. Igual si ustedes se fijan, ya tenemos tutoriales en el canal que pueden ver de cómo hacer escenas y renderizar en 3D Max, que está muy bueno. Esto que tenemos aquí nos va a servir para seleccionar objetos en particular. Por ejemplo, si la escena a veces está muy llena de cosas, imagínense que la escena está así, en muchas cosas, en este caso no tiene muchas cosas, y quiero seleccionar la cámara, a veces pasa que el objeto puede interferir la selección. Entonces, para que no interfiera, es fácil. Si selecciono acá cámaras, me va a seleccionar solo lo que sea cámaras. Voy a poner acá así, cámaras, y me va a seleccionar solo lo que es cámaras. Si se fijan, estoy seleccionando aquí, aquí y aquí, no me selecciona, pero si selecciono, por ejemplo, ahí, ya me selecciona la cámara, y ahí también me selecciona la cámara. Y así lo puedo hacer con las luces o con las geometrías y los shapes que estemos dibujando. Bien. Además del Object Snap que recién mostrábamos de los ángulos, tenemos el Snap de los objetos, que en este caso, si ponemos botón derecho del mouse, funciona muy similar al del AutoCAD. Nos va a servir para seleccionar objetos desde el ángulo que querramos, o sea, desde el vértice que querramos, o desde el medio, o desde la cara que querramos, o en algún lado en particular. Por lo general no conviene seleccionarlos todos porque se hace un lío. Conviene seleccionar, por ejemplo, los principales que vamos a utilizar según lo que ustedes están haciendo. Yo en este caso seleccioné el Grid Points, que esto me va a servir para utilizar los puntos de la grilla. Lo voy a seleccionar ahora, perpendicular y Endpoint, y eso nos va a servir para lo siguiente. Si yo voy a Shapes y hago, por ejemplo, un box, si está activado, si se fijan, me va a marcar como punto de referencia algún punto en particular, y eso nos va a servir para, por ejemplo, si estuviera desactivado, si se fijan, no me marca los puntos de referencia, pero si está activado y quiero hacer otro box, el punto de referencia me va a servir para hacer el otro shape. O inclusive también sirve para que si está desactivado y yo quiero mover esto junto aquí abajo, si se fijan, es prácticamente imposible moverlo, pero si tengo activado el Snap, ahí de este modo es mucho más fácil correrlo del lado del otro objeto. Bien, después otras cosas que sí son útiles en este caso es cuando tengamos algún objeto en particular, silla o algún bloque que tengamos dibujado. Este nos va a salir para hacer el mirror. Si yo selecciono este objeto, voy a hacer un attach en este caso para mostrar y que se note que es un objeto diferente, o más bien en vez de un attach voy a hacer una deformación. Bien, si yo tengo este objeto acá deformado, sí, le hace un attach, ahí va, y quiero hacer un mirror de este objeto, yo presiono aquí tocando el objeto y acá me permite hacer un mirror en el sentido de la X, en el sentido de la Y o en el sentido de la Z, inclusive XY, YZ y ZX, y ahí depende de lo que ustedes necesiten. Y a veces inclusive
nos va a permitir hacer offset, que en este caso si yo quisiera hacer un clon de esto, o una instancia, una referencia, me va a permitir tener una copia de este objeto duplicado al offset que yo quiera. La diferencia de hacer referencia y una copia va a ser que la copia es un objeto aparte que no tiene relación con este, una referencia va a ser este mismo objeto, y la diferencia va a ser que si yo modifico algo de este objeto se va a modificar en este también. Acá podemos ver que si selecciono el objeto y me modifico por ejemplo esto, se modifica también el otro porque es una referencia. En cambio, si fuera una copia nada más, vamos a hacer un mirror con copia, si quiero modificarlo no se va a modificar en el otro. Bien, vamos a seguir viendo otras cosas, como por ejemplo si yo quiero copiar este objeto. Para copiar este objeto una forma de hacerlo es si presiono el Shift y manteniendo presionado arrastro para el lado que quiero, copio el objeto y funciona de la misma forma. Puedo copiarlo como copia y pasa lo mismo que en este caso, como referencia y pasa lo mismo que en este caso. Y acá abajo dice número de copias, que si yo pongo más copias me va a hacer en esta distancia que yo recién hice esa cantidad de copias. Bien, vamos a dejar esto así, así vamos agregando otras cosas. Después otra cosa interesante, bueno, esto sí es layers, si en algún caso trabajan con layers. Y acá vamos a tener esto que es el material editor. Acá vamos a generar nuestros materiales. Pueden verlo de esta forma, o si ponen mod y ponen compact, acá pueden determinar el material, que esto lo vamos a ver en un próximo tutorial. Y estos son para renderizar. Acá vamos a poner nuestras propiedades de renderizado. Pueden ver lo que el tutorial ya está hecho. Y por ahora esta parte es la fundamental que ustedes necesitan. Acá por el lado de abajo de esta tabla va a ser una línea de tiempo que nos va a servir para en el caso que hagamos videos tutoriales y estas cosas también. Esta es la que ya recién vimos. Esto nos va a servir para panear, por ejemplo, para hacer un pan del objeto. Nos va a servir para verlo en frente, top, o sea, vista superior e izquierda. Inclusive la podemos cambiar y poner, por ejemplo, atrás, o otra vista que ustedes quieran. Inclusive podemos poner acá que sea la vista de la cámara, cámara 1, y que se vea, por ejemplo, shaded, y acá esto lo podemos mover para que la cámara quede mejor. Después, por ejemplo, en la cámara nos va a permitir orbitarlo para que después rendericemos esto. Inclusive este nos va a servir para perspectivarlo. Ahí se ven que lo perspectivamos mucho y ahí que le vamos sacando perspectiva. Después tenemos estos también que sirven similares, generan otros efectos o para rotar la cámara. Y lo mismo pasa que si estamos acá tenemos estas mismas propiedades, como por ejemplo para acercar o salir. Y en general si presionamos también tenemos otras propiedades dentro, que algunas son útiles, como por ejemplo, vamos a ver, no, en este caso vamos a dejar por hoy esta parte acá y vamos a ir mostrando otras que también son muy útiles. Bien, de este lado también es algo fundamental, que el primero de acá van a ser todo lo que vamos a hacer composición y armar figuras. Acá en este caso tenemos los estándares, que son planos y objetos básicos. Lo que es el autogrid nos va a servir para que cuando nos pongamos, por ejemplo, arriba de este objeto, nos genere el objeto ahí arriba. Si no estuviera el autogrid, a veces pasa que, ahí se fijan, me lo genera allá abajo, no arriba del objeto que estaba viendo. Y lo mismo, son todos iguales, tienen prácticamente muy similares las propiedades. Siempre tienen el tema de los segmentos, para agregar más segmentos o menos segmentos. En este caso no me lo modifica acá, porque me lo está modificando en el próximo que voy a generar, que se va a tener esa cantidad de segmentos, porque ya lo seleccioné. Bien, acá tenemos para hacer, por ejemplo, líneas o algún objeto básico. Y después tenemos el tema de las luces, las cámaras, y eso es lo que vamos a necesitar. Después tenemos algunos otros efectos en particular que por ahora no los vamos a ver, los vamos a ver en otro tutorial. Cuando seleccionemos un objeto y queramos cambiarle alguna propiedad, vamos a ir al siguiente solapa, que es Modify, y acá vamos a poder cambiarle las propiedades del objeto. En este caso yo ya le había alterado las propiedades, pero
Acá son las propiedades básicas de este plano que hicimos. Y después, cuando lo alteremos, si se fijan, tenemos otras propiedades muchísimas más que le podemos ir agregando. Inclusive podemos ir agregándoles modificadores para generar diferentes efectos. Hay muchísimos modificadores, inclusive les digo, no los conozco todos, hay muchos que no desconozco, porque algunos nunca los usás o utilizas otros métodos o lo que fuera. Acá este, por ejemplo, es uno que se llama Bend y sirve para curvar las cosas. Ahí pueden ver. Y después, por ejemplo, tenemos acá, a ver si necesitamos explicar algo más. No, por ahora no. Por ahí el pivot se puede usar en algunos casos. A veces cuando queremos rotar un objeto, vamos a rotarlo desde el pivot, que es el eje central del objeto que se tomó. Pero si queremos cambiar el pivot, podemos poner Affect Pivot Only, y aquí con el Move cambiar la posición del pivot a donde ustedes quieran. Por ejemplo, lo voy a llevar más a esta esquina. Entonces cuando lo descliquemos y quiero rotar este objeto o hacer cualquier modificación, se va a afectar desde el pivot o desde el punto que pusimos recién. Ahí se fijan, lo modifica desde ese punto. Bien, este es el tutorial inicial de 3D Max, espero que les haya gustado y obviamente no se pierdan un montón de tutoriales más que hay que están muy buenos, y revisen que ya hay un montón mucho más avanzados. Bueno, un saludo para todos. Suscríbete al canal para recibir nuevas novedades de los nuevos videos que vamos subiendo a este canal. Obviamente también, si te gustó, recomienda el video, así otros pueden aprender lo mismo que aprendiste vos y todos podemos crecer. Recuerda que en este canal no solo tenemos contenidos como el que recién acabas de ver, sino que tenemos muchísimos más contenidos que podés seguir también aprendiendo. Ingresa y aprende.